nuevo acompañados de nuestros invitados esta noche. Hay palabras que marcan las épocas. Una de las palabras que aparece en la llamada de amenaza a Ileana es la palabra lumpen, que era el lumpen proletaria, que muchos de los que vinieron por Mariel pues recuerdan lumpen, que esa escoria, lo dice también escoria. Gusano. Sí. Y otra que está también muy de moda es este exilio económico. A mí me da risa cuando dicen, yo soy un exiliado económico. ¿Qué categoría es esa que acaban de inventar? Yo no entiendo eso, porque cuando tú sales de una dictadura, cuando tú vives dentro de una dictadura, en una dictadura todo es político. Es decir, cuando la dictadura controla todas las esferas de la sociedad, controla la economía, controla todos los medios de comunicación, tú eres un ser político dentro de esa sociedad. ¿Cómo ellos van a decir que ellos son inmigrantes económicos? ¿Quién controla la economía en la isla? La controla el régimen dictatorial de Fidel Castro. Entonces, tú no puedes ser inmigrante económico porque si la dictadura es la que provocó que la economía te hiciera emigrar, tú eres un inmigrante político. Claro, pero aparte, esto es muy simpático. Si tú eres un inmigrante económico, eres un inmigrante como cualquier otro país del mundo que viene aquí a buscar fortuna. Tienes que pararte en la cola de esos que están esperando no que les hagan, que les den un estatus. Sin embargo, ese cubano que tiene ese privilegio que no tiene más nadie, de la ley de ajuste cubano. Y a mí lo que me molestó es que cuando le preguntan a ellos por dónde habían venido, dice, bueno, yo sí, me acogí al año y un día, pero no dijiste cómo. Cuando tú te acoges a la ley de ajuste cubano, cuando tú entras, ese parol que te dan, tú tienes que poner que eres un perseguido político. Entonces, mentiste en esa declaración que tú le haces al gobierno de los Estados Unidos. Los comunistas ellos utilizan la democracia para llegar al poder y después la eliminan. Estos son iguales, utilizan la ley de ajuste cubano para hacerse residentes y después piden que la eliminen. Es que inclusive las 50.000 visas famosas esas se dan a Cuba por la situación especial de estar bajo un régimen comunista. Ningún otro país vive bajo una situación. Las visas yo entiendo, si tú me dices vine por el bombo, que no tienes que decir más nada, que quieres venir para los Estados Unidos, yo te entiendo. Pero si tú cruzas la frontera, si tú llegaste en un avión con papeles falsos, si tú te acogiste aquí a la ley de ajuste cubano, en algún momento tú tuviste que decir que eres un aunque hayas venido por el bombo, tú eres un exiliado político, porque el bombo existe en Cuba por la situación política que hay. Vamos a suponer que el bombo existe en todas partes, una lotería mundial, y tú te la ganaste. Bueno, felicidades, entraste como Pedro por tu casa, te reclamó un padre americano, encantado de la vida, tú ya entraste como un residente, pero no me digas a mí que te acogiste a la ley de ajuste cubano y eres un inmigrante económico que es vienes a hacer política al exilio, a decir que el exilio está viejo, que el exilio ya está en decadencia. El exilio no está viejo, no está en decadencia. Aquí estamos jóvenes de la nueva generación que vamos a seguir con la bandera adelante. Caerán muchos, pero nosotros vamos a seguir adelante. Y si caemos nosotros, nuestros hijos van a seguir. Y yo espero que eso no va a suceder porque la tiranía, que es la que está vieja, ya se está cayendo y se está derrumbando. Y por eso es esta avalancha que está sucediendo en estos momentos, porque están tratando de limpiarle el camino a todos los que van a salir corriendo cuando ese pueblo les cobre todo lo que le han hecho. Porque es el pueblo que va a cobrar. Nosotros no tenemos nada que cobrar. Nosotros tenemos aquí nuestra vida hecha, nuestra familia. Queremos y luchamos por la libertad de Cuba, porque tenemos a nuestros hermanos allá que están sufriendo. Pero no aspiramos a nada en Cuba, nosotros queremos sencillamente la libertad de ese pueblo. Y ese pueblo es el que le va a exigir a ellos y le va a cobrar todo el daño que le han hecho en 50 años. Otro aspecto que a mí me encanta sobre estos mitos de lo que tú hablas del antiexilio es el grado de... El exilio es viejo, como si aquí no hubieran nacido hijos, ni nietos, ni bisnietos de los exiliados. Sin embargo, la dirigencia que está en el poder en estos momentos en Cuba, todos pasan los 75 años. Vaya, el que está en 75, un anciano. Igual los líderes de las llamadas organizaciones estas procastristas de Miami, todos son ancianos también. Mira, Nidoca, la misma semana en que nosotros dimos a conocer el comunicado a la prensa de nuestra posición, salió en Cuba un comunicado de prensa en el Juventud Rebelde, donde la Unión de Jóvenes Comunistas respaldaba al comandante en jefe y se proclamaban seguidores de la revolución. Y al otro día Fidel Castro le mandaba una carta publicada también en Juventud Rebelde, diciendo las reflexiones famosas del comediante. Que son muy simpáticas esas reflexiones. Fidel Castro, 6 y 3 p.m. Eso por si se muera a las 6 y 4, sabes que por lo menos no mintieron. Entonces el comandante en la otra carta de respuesta a los jóvenes decía que la revolución contaba con los jóvenes, porque si la revolución se perdía, se desintegraba la revolución. Y así va a pasar, la revolución se va a desintegrar, porque esos jóvenes todos están en la lista de la embajada norteamericana para el bombo de lotería, o están buscando alguna forma de escaparse de la isla porque no hay quien aguante ese sistema.
Ahora, Eliana, yo supongo que tú estando en prisión escuchaste cosas peores que las que te dijeron en esas llamadas. No, yo en la prisión vi de todo y escuché de todo, porque ahí entra la clase más baja y más sucia de una sociedad. La mujer presa, para una mujer ir a prisión es más difícil que un hombre. Que utilizan a las presas comunes para ponerla con las presas políticas. Por supuesto, y no, evidentemente, uno está dentro de toda esa gente solo y a merced de esa gente. Pero yo en mi vida había escuchado tanta vulgaridad, y mira que en la prisión yo vi y escuché de todo. Nunca había oído tanta vulgaridad junta como esas llamadas que me han hecho, y que yo... Lo único que quiero decir es que toda esa cobardía, porque un hombre hablar así a una mujer y denigrarla o tratar de denigrarla y amenazarla con que te va a arrancar la cabeza, eso es tan bajo que todo esto va a tener consecuencias, porque yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, Ninotka. Esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque yo lo quiero llevar a corte. Aquí ha habido mucha impunidad y muchas llamadas amenazas, y mucha gente a veces por temor se han callado, pero yo no me voy a callar. Pero ni tanta impunidad, porque yo recuerdo una red de 17 espías que se creían que eran impunes, y todos vigilaban nuestras casas y terminaron cambiando ellos de dirección y no nosotros. Así que yo creo que la impunidad es como todo. Aquí en este país te dejan correr, pero hoy en día algunos de ellos están cumpliendo cadenas perpetuas dobles. Así que, y mucha marcha en Cuba, mucho discurso de Fidel Castro, pero todavía están guardados los famosos 5. Y está una Ana Belén Monte cumpliendo 25 años que estaba en el Pentágono. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese odio que dicen que existe aquí en el exilio. Y continuamos desarrollando el tema de esta noche. Resulta que vivimos en un exilio donde un ex general de pronto se convierte en economista y ahora habla de que debe haber una bolsa de valores para que los exiliados vayan a invertir y ayudar al país. Hoy Marifeli Pérez Estable, que hasta el otro día estaba defendiendo al régimen de Castro y ahora aparentemente dice haber visto la luz, también hace más o menos la misma comparación. Ella fue a China y el modelo chino sería un cambio para Cuba. O sea, en China se puede haber una masacre como la de la plaza de Tiananmen, pero bueno, se puede dejar a Ramiro Valdés, que sería el equivalente, y hacer negocios estilo China. Pero otro de estos mitos de los que tú hablabas en tu libro, Armando, los mitos del antiexilio, es precisamente ese mito de ese odio que dicen que existe en el exilio. A mí esto me da un poco de ira, porque yo no veo que cuando se refieran a otras comunidades donde hay tantas víctimas como la de los judíos o los negros, cuando eran marginados y asesinados aquí en el sur, nunca se habla de las víctimas como personas llenas de odio. Sin embargo, al exilio sí se le quiere poner esa categoría. Claro, porque son víctimas esas otras que tienen el beneplácito de esta intelectualidad de izquierda y de los medios que por lo regular son de izquierda, pero ocurre que en el caso del exilio cubano son víctimas que no son bien vistas, y entonces hay que catalogar a ese exilio de que está lleno de odio, que está lleno de intolerancia, y no entran a analizar o no quieren analizar que si alguien está lleno de odio e intolerancia, ese régimen de Fidel Castro, como todo régimen comunista, que está basado en la teoría marxista, que se basa además en la lucha de clases, en el odio de clases. Ergo entonces, el basamento filosófico de ese régimen es el odio. Entonces, pero, ¿dónde está el razonamiento que alguien como el Che Guevara es considerado un héroe en gran parte de América Latina? El hasta para los gays. Sí, hasta para los gays, que fue parte de un sistema que los reprimió y los envió a campos de concentración. Entonces ese Che Guevara, en esa tarjeta que tenían los soldados cubanos en Angola, decía que había que convertirse en una fría maquinaria de matar y usar un odio intransigente contra el enemigo, un odio que los motivara a matar fríamente. Entonces, si alguien escucha esa grabación del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y hoy escucha el odio de esos pilotos al derribar a unas avionetas indefensas que eran del tamaño de los misiles que ellos dispararon, ¿cómo se puede llegar a ese razonamiento? Mira, Ninotka, no hay un párrafo, un discurso de Fidel Castro que no destile odio. No hay un párrafo de un discurso de ese hombre que tú puedes decir que hay amor. Eso no existe, ni existe en ese régimen. Entonces tienen que variar, tienen que cambiar la cosa y decir que los exiliados sienten odio. Claro, hay una cosa, uno es víctima, nosotros somos víctimas, y claro que uno tiene que reaccionar
con emoción cuando te quieren pisar, cuando ves que fuera de Cuba inclusive no quieren entender el dolor de los cubanos. Y tú hablabas ahorita algo de otras etnias y de otras nacionalidades. Es muy curioso, yo nunca he oído hablar de antifascistas moderados, de antifranquistas moderados, de antipinochetistas moderados, pero los exiliados cubanos han de ser moderados. A eso sí se les exige y se les pide, contra toda lógica, de que sean moderados. Sin embargo, pareciera ser que el comunismo no es tan malo, que no es políticamente correcto ir radicalmente en contra del comunismo. Si es correcto ir radicalmente, profundamente contra el fascismo, contra el nazismo, lo cual yo veo muy bien. Pero el comunismo es un régimen tan malo o peor que el comunismo, que el nazismo, porque tiene 100 millones de víctimas. Entonces, a uno se le exige que uno sea moderado a la hora de hablar, de discutir y de enfrentar ese régimen. Ahora, en el caso tuyo, Ileana, que lo viviste en carne propia, nunca te he escuchado pedirle la cabeza a nadie, has hablado inclusive ahora de justicia, y yo creo que eso es característico de tu generación. Exactamente. Yo conocí el odio en Cuba, en la prisión, en la calle, en las golpizas de la calle que se le hacían a los opositores, en la prisión a los presos, vi el odio de las reclusas comunes que usaban contra nosotros, y ahora esa llamada me llevó a Cuba, y de verdad que me sentí dentro de Cuba amenazada allá adentro como me hicieron. Y entonces yo digo, Dios mío, pero después que toda esa gente están aquí viviendo cómodamente como se vive en este país cuando tú trabajas normalmente, ¿cómo pueden tener todavía ese odio dentro? Viviendo aquí entre nosotros, haciéndose pasar incluso por muchas veces como exiliados, porque realmente el odio lo llevan tan adentro que es impresionante. A mí me llamó mucha atención ese odio tan grande que sienten incluso viviendo en este país. Ahora, Enrique, tú has dicho que ustedes no, sencillamente esto no los va a silenciar y que ustedes quieren ser esa voz, como bien cuando se habla de una minoría silente que nunca vemos y una minoría que, como tú bien señalabas, a la hora de esa encuesta famosa, que son no las que ellos publican, sino las elecciones, aquí siguen saliendo los congresistas que apoyan las sanciones, que siguen apoyando el embargo. Y entonces yo lo que quiero ver es que no critiquen más, hagan lo mismo que ha hecho este exilio, postulen a otros congresistas y senadores a ver si los logran con esa mayoría. No mira, Annie Betancourt, que fue la candidata que se opuso a Mario Díaz Valar, lo que obtuvo fueron 33% de votos frente a un 70 y pico % de Mario. Queridísima en esta comunidad, todo el mundo, ella era demócrata y tenía un gran apoyo y salió electa el representante. El día que salió a decir que estaba en contra del embargo, le dio la elección a Mario Díaz Valar y basta. Nosotros vamos a seguir luchando por la libertad de Cuba, nos llamen como nos llamen. Vamos a seguir siendo intransigentes con la libertad de Cuba. Nosotros no queremos negociación con la dictadura de Fidel Castro, ni con Raúl Castro, ni con nadie que sucesa a ese régimen en Cuba, en su gobierno. Nosotros no vamos a negociar la libertad de Cuba. La libertad de Cuba no es negociable. ¿Por qué los cubanos tenemos que merecer menos que el resto del mundo? ¿Por qué los cubanos no podemos merecer libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, que no hayan presos políticos, que hayan elecciones libres? ¿Por qué no podemos tener eso? Nosotros no merecemos menos que el resto del pueblo y del mundo entero. Que eso es muy justo pedirlo, se nos acaba el tiempo. Yo quiero darle las gracias por estar aquí. Y mi última palabra es esa, basta ya de hacer creer que esto es un exilio lleno de odio. Este tipo de amenaza está en manos de las autoridades y Ileana me recuerda mucho a ese pueblo colombiano que vimos en las calles. No se van a doblegar ante la presión de aquellos que quieren el odio y el terror. Así que gracias de nuevo por estar aquí, gracias por habernos acompañado esta noche. Hoy es el día de la independencia de Venezuela, pero creo que no merece que felicite a nuestros televidentes venezolanos, porque realmente no hay esa independencia ni esa libertad en Venezuela con un Hugo Chávez. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. No dejen de enviar sus comentarios a ultimapalabra@wgentv.com y también visite nuestra página electrónica www.wgentv.com. Gracias a Ileana Curra, gracias a Enrique Padrón, Armando de Armas, por estar aquí con nosotros y tengan todos ustedes muy buenas noches.